Tal y como habíamos adelantado la última semana del pasado mes de junio, pues definitivamente da datos preocupantes. La tasa de reproducción del COVID-19 hay un repunte, pasó de 0.93 a 0.99. En algunos casos, como veremos más adelante, con números muy preocupantes en varios cantones en la provincia de Guanacaste. Pareciera que ya los números de personas contagiadas no le interesa a un sector de la población o no les preocupa tanto como hace unos meses, pero veamos los de los últimos días que indudablemente están en niveles bastante altos. Vemos cómo el 28 de junio 792 sube a 1857 el 29 de junio, 1777 el 30, el primer día de este mes 1602 y el pasado viernes llegó a 1666. Tenemos al doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, para analizar la situación actual y lo que se puede prever en las próximas semanas. Antes que nada, doctor Evans, gracias por acompañarnos. No hay de qué, un placer de nuevo estar en su programa. Efectivamente la situación viene agravándose, vamos a decirlo, en las últimas semanas, por cuanto llevábamos un descenso bastante acentuado, que afortunadamente hay que decirlo, porque hay que basarse en los datos, en los hechos. Afortunadamente, este descenso se ha continuado inclusive hasta la semana pasada, esta semana que, por lo menos los datos provisionales que tenemos nosotros que llegan hasta el día viernes 2, continuó el descenso, continuó bajando, pero ya muy lentamente. Por ejemplo, el descenso en el número promedio de casos diarios semanal apenas bajó en 21 casos, cuando antes hablábamos, en semanas anteriores, hablábamos de descensos de 150, 180, 190. Pero la realidad es esa, que por primera vez en mucho tiempo son 7 semanas consecutivas de estar descendiendo, tanto el número promedio de casos semanal como la tasa por millón de habitantes, y también afortunadamente en estos 7 semanas no ha superado la barrera de 1, esa barrera mágica neutra de 1, por lo menos a nivel nacional, me estoy refiriendo a nivel nacional, no así a las provincias que han tenido, por ejemplo, la de Guanacaste la semana antepasada llegó a 1.17, y por eso es que hubo esos cantones con tasas elevadísimas como La Cruz, como Carrillo, ¿verdad? Que tuvieron tasas inclusive hasta de 1.87. Pero volviendo a lo que les acabo de decir, el descenso se produce hasta la semana pasada, pero prácticamente ya llegamos al límite, me parece a mí, de ese descenso, a no ser que nos dé este afamado virus, tan elusivo virus, nos dé una sorpresa en esta semana. Pero realmente hasta la semana pasada, repito, inclusive la tasa de reproducción fue igual a la de la antepasada, 0.99. Claro. Pero estamos ya en el borde, ya estamos prácticamente, creo yo, que en los próximos días, y eso dependerá de la llegada de la variable Delta, que es así, nos va a complicar totalmente la vida, porque si llega, de que llega, va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar. En ese momento no hay duda, por su mayor contagiosidad, que se dispararán los números, desgraciadamente, lamentablemente, en nuestro país. Venía ese descenso leve en las últimas 6, 7 semanas, doctor Evans. Sin embargo, ahora vemos que estamos llegando como a una meseta, aumenta la tasa de reproducción del COVID de 0.93 a 0.99.
¿A qué atribuye usted, cuáles cree usted, doctor Evans, que son las causas de este comportamiento? Algunos mencionaron, especialistas como usted, que no se debieron haber, por ejemplo, realizado convenciones de partidos políticos. Solo en la deliberación se reportaron más de 400.000 personas. Hechos como esos pueden haber incidido en que haya aumentado la tasa de reproducción, doctor Evans, ¿o hay otras causas que usted evalúa? No, efectivamente, esa es una causa muy importante o una de las causas más importantes. También el relajamiento de las medidas de mitigación. Mucha gente ha creído que estamos ya en un proceso de mejoramiento de la situación y que por lo tanto se pueden descuidar estas medidas. Se puede ya dejar de utilizar la mascarilla, que ya el aburrimiento de lavarse las manos, que ya el distanciamiento físico no es necesario. Este relajamiento de las medidas también es causa que puede estar muy asociada al avance de la pandemia nuevamente en el país en las últimas semanas, que lo estamos viendo. Todo eso ha contribuido. Sin embargo, bueno, hasta afortunadamente, como lo dije anteriormente, ha habido cierta contención, pero pareciera que esta contención, esta muralla que nosotros habíamos implantado, parece ser que se está desmoronando, porque estamos llegando a lo que usted habló, de esa meseta, que esa meseta quizá no va a ser tan prolongada como la que hubo en los meses de octubre, noviembre y de diciembre del año pasado. Repito, no, a lo mejor no va a ser tan prolongada porque si esta variable, repito nuevamente, aparece, las cosas se van a disparar, ya no van a ser iguales, porque evidentemente la capacidad de contagio de esta variable es muy superior a la variable que tenemos nosotros. La variable que tenemos nosotros, como lo acaba de decir Incienza, es la variable alfa, la variable que se llamó antes la variable del Reino Unido. Esa es la que está dominando en este momento. Pero yo creo que la capacidad de investigación genómica que tiene el país es muy escasa, relativamente muy escasa. No contamos con estaciones para poder detectar variaciones del virus en diferentes sitios del país, por ejemplo, como lo tiene el Reino Unido. El Reino Unido constantemente en toda la extensión geográfica del reino está haciendo exámenes genómicos para poder determinar lo que está ocurriendo a nivel genético, a nivel genómico. Ellos sí están en capacidad de detectarlo, nosotros todavía no, pero afortunadamente, repito, con lo poco que tenemos, Incienza hasta el día de hoy nos dice que no ha detectado esa variable. Pero bueno, sabemos que es cuestión de tiempo, porque ya más de 95 países la tienen, ya la han descubierto, ya la han denunciado. Por lo tanto, no es raro que un día de estos comiencen a aparecer casos. Y en esa situación, sí, la cosa lamentablemente se va a empeorar, va a ser mucho más grave. ¿Coincide usted, máxime, después de lo que advierte, doctor Evans, en la posición del Colegio de Médicos, de que Costa Rica debería exigirle, debería pedirle a los visitantes a nuestro país una prueba previa de COVID-19? Bueno, yo creo que eso debería ser así, especialmente si se desata ese auge de casos por la variable el que acabamos de mencionar, la variable Delta. En esa situación, yo creo que el gobierno debería tomar todas las medidas necesarias y una de ellas es la que dice precisamente el Colegio de Médicos. Quizá hasta ahora, como veníamos con esas semanas de mejoramiento, el gobierno nacional no la ha considerado necesaria. Pero si la situación cambia, esa debería ser una de las primeras medidas obligatorias, porque el virus entra a nuestros países principalmente por la vía del turismo. Y sabemos cómo ha empeorado en las últimas 2 o 3 semanas la situación en Europa. Veamos el caso, por ejemplo, no solo de Europa, sino de Israel. Israel, que era el país que tenía las campañas de vacunaciones más exitosas, con más del 100% de la población, por lo menos, que había recibido una dosis, como mínimo una dosis de vacunas. Bueno,
de tener 5 casos, ahora ha llegado a tener varios centenares de casos y nuevamente está implantando medidas. Y lo mismo pasó en Inglaterra. En Inglaterra cantaron triunfo, victoria, en el Reino Unido cantaron victoria hace unas pocas semanas y llegaron a tener un mínimo de casos y un mínimo de muertes, pero la situación se les ha disparado últimamente y ya anunciaron, el mismo Boris Johnson lo dijo, que venían medidas restrictivas más fuertes debido a la fortaleza de la pandemia, vamos a decirlo así, a la agresividad del virus que está actuando nuevamente. Y especialmente este virus, bueno, ¿a quién está afectando este virus? Especialmente a las poblaciones jóvenes, porque esa es la población que no está inmunizada, esa es la población que está siendo susceptible. Y por eso vemos el viraje de los grupos de mayor edad a los grupos de menor edad, es decir, especialmente a la población entre los 18 y los 58 años de edad. Y no es porque tenga el virus una capacidad especial de afectar a esos grupos poblacionales, a esos grupos etarios. No se trata de eso. Es que simplemente el virus está afectando a la población susceptible. Ya la población mayor está vacunada, la población de por encima de 58 años está inmunizada y el virus busca precisamente los grupos etarios cuya inmunidad le puede ser favorable, es decir, que no están inmunizados y que por lo tanto pueden ser contagiados. Esa es la realidad que tenemos y eso es lo que está sucediendo también poco a poco en nuestro país, que estamos viendo que cada vez hay más casos en la población adulta joven. Doctor Evans, además de la relajación de las medidas sanitarias que usted menciona, se suma lo que también usted menciona, la inminencia de la variable Delta, que la gran duda es cuándo ya llegue al país, pero todo parece indicar que va a llegar al país. Pero también hay un tercer elemento. Como usted muy bien sabe, en junio disminuyó la cantidad de vacunas que había llegado al país en mayo. Hubo un descenso importante. Esos tres elementos creo que, y el aumento en la tasa de contagio, creo que deberían advertir a las autoridades sanitarias que hay que replantear ciertos temas. Claro que sí, ese es otro elemento que hay que agregar, que es la disminución de la velocidad de la vacunación. Es decir, cada vez estamos disminuyendo el porcentaje de población afectada. En este momento, bueno, nosotros, por lo menos la población del país, aproximadamente un 40% de la población objetivo, no la población total del país, pero la población objetivo ha recibido cuando menos una dosis, pero estábamos vacunando a un ritmo bastante avanzado, bastante rápido, y eso ha disminuido en las últimas semanas. Entonces, ya esa velocidad de inmunización no la estamos teniendo y eso es preocupante. Yo no sé qué es lo que está haciendo en este momento las autoridades del país para tratar de paliar esa situación. Es decir, si está pensando en importar otro grupo de vacunas, otras marcas de vacunas, porque ya depender únicamente de la Pfizer y de la AstraZeneca parece ser que no va a ser lo apropiado, porque estas empresas ya están agotando su capacidad de cumplir con las solicitudes, con los pagos hechos. Son muchos los países que tienen que atender y evidentemente han tenido ese problema y han disminuido el número de vacunas dadas a Costa Rica. Esto yo creo que el gobierno nacional, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, lo vengo no de ahora, el gobierno nacional debería emprender conversaciones para comprar vacunas de cualquier otro tipo que estén aprobadas, por lo menos por algún organismo internacional, por lo menos con la OMS. La OMS ya tiene aprobación, ya dio aprobación a las vacunas chinas. Estas vacunas no son tan... Sí, exactamente. Estas vacunas no son tan efectivas, estamos de acuerdo, y no son tan efectivas como la vacuna Pfizer, como la vacuna AstraZeneca, pero sí sabemos que son muy efectivas para evitar los casos graves, para evitar las hospitalizaciones, para evitar los ingresos a la UCI. Eso ya está demostrado en Chile y en el mismo Brasil, donde ya hay información estadística que nos dice que han dado un buen efecto, no como se dijo, no, que en Chile fue un fracaso. No, no fue ningún fracaso.
Ya los chilenos acaban de producir un artículo donde dicen que realmente fue efectiva, está siendo efectiva para reducir las hospitalizaciones y las muertes, ¿verdad? No en los términos deseables que hubiera sido, por ejemplo, con el caso de la vacuna Pfizer, pero podríamos con esta vacuna inmunizar a la población joven del país, a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Perfectamente los podríamos vacunar, pero no, yo no sé, el gobierno no ha dicho nada. El gobierno dice que se basa en haber conseguido lo mejor y lo óptimo. Estamos de acuerdo, lo óptimo y lo mejor lo consiguió el gobierno y lo aplaudimos, pero eso es cuando la situación es normal, pero ya la situación no es normal. La situación, ya vemos que estas dos empresas no nos van a poder dar el número suficiente y el número rápido con que lo necesitamos, la rapidez con que lo necesitamos. Eso es esencial para llegar, digamos, a tener cierta inmunidad comunitaria, de grupo, de rebaño, por lo menos en noviembre o diciembre. A este ritmo que estamos en este momento no lo vamos a lograr. ¿Se considera que es de alto riesgo, por ejemplo, un cantón o una comunidad cuando hay más de 250 casos por millón de habitantes? Ese es el criterio. Hay 46 cantones en esa lista, algunos con datos realmente alarmantes, como Carrillo con 1.86, Cotobruz con 1.85, Upala con 1.49, Los Chiles con 1.4, Nicoya con 1.57. Esos son niveles muy preocupantes, doctor Evans. Sí, sí, en efecto, usted se refirió últimamente a la tasa de reproducción, ¿verdad? Que es altísima. Hablar de un 1.87 es muy elevada. Pero lo que usted dijo al principio es que esos cantones tienen tasas muy superiores a 250 por millón de habitantes. Sí, por millón, exactamente, por millón de habitantes. Entonces, en algunos casos es de 600, en algunas oportunidades hemos llegado a tener tasas de 920, 930 por millón de habitantes. Eso hay que compaginarlo también, acompañarlo con la tasa de reproducción. Si un cantón tiene una tasa de reproducción como la que usted acaba de decir, de 1.87, 1.20 y tantos, y además tiene una tasa superior a 500 o a 600 por millón de habitantes, pues evidentemente la situación preocupa mucho. Y es allí donde quizás deberían de haber campañas sectorizadas, campañas especiales de vacunación y de control y de pruebas también. No olvidemos la importancia del diagnóstico con PCR, con pruebas para poder determinar casos, no solo los sintomáticos, sino casos en sitios donde existen estas condiciones tan negativas. Todas estas medidas deberían de aplicarse sectorialmente, localmente, pero pareciera que no se hace así, pareciera que la conducta es igual en todos los cantones y el ritmo de vacunaciones es igual. Yo creo que hay que enfocarse principalmente en esos cantones de altísimo riesgo y que están presentando estas tasas como las que usted señaló. Perdón. Para volver al tema con el que comenzábamos, estaba leyendo hace unas horas una frase suya que decía que deberíamos dar por terminada esta luna de miel que hemos tenido con el descenso de la pandemia hasta el día de hoy. En efecto, sí, exactamente. Es decir, todavía en la semana pasada, con estas cifras disminuyendo lentamente, pero casi ya acercándose al final de ese descenso, podemos decir eso, de que demos por terminada prácticamente la luna de miel, a no ser que el virus nos diera una agradable sorpresa, una positiva sorpresa en el curso de esta semana que comenzara a disminuir. Pero creo que esa eventualidad no se va a presentar. Y repito, todo va a estar condicionado o todo va a estar sujeto a la aparición de esa variable. En el momento en que desgraciadamente la tengamos asentada en nuestro territorio nacional, podemos esperar que realmente
va a haber un repunte de la pandemia. Pero bueno, hasta ahora estamos en esa etapa ya casi finalizando la luna de miel, terminando la luna de miel, y vamos a ver qué sucede esta semana. Pero la consigna es a seguir cuidándose, porque eso es lo importante, eso es lo más importante. El virus está aquí, el virus no nos ha dejado, el virus está afectando. Es cierto que ha disminuido el número de muertes y el número de hospitalizaciones. El número de muertes ha disminuido sencillamente porque ha habido una disminución en el número de casos, ha habido una disminución en el número de personas afectadas que han sido hospitalizadas, y por esa razón ha disminuido el número de funciones, pero la amenaza sigue pendiente y bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder, pero mientras tanto, mientras está esa espera de lo que vaya a suceder, no podemos abandonar las medidas de control, las medidas que han sido efectivas realmente. Hay una pandemia de hastío, de cansancio, de obstinación, de estar en lo mismo durante tantos meses, durante año y medio prácticamente, y además del daño económico. Todo eso es entendible, pero tenemos que abatir el virus, tenemos que triunfar sobre la pandemia para que la situación vuelva a ser prácticamente acercarse a la normalidad. En lo que coinciden todos los expertos, y obviamente usted también, es que la variante Delta está fuera de discusión que va a llegar al país. Algunos inclusive hasta opinan que ya puede ser que esté circulando en el país. La gran duda va a ser su efecto, pero se puede presumir que su efecto va a ser muy grave, doctor Evans. Eso sí lo podemos casi asegurar. De que cuando llegue no sabemos, eso puede ser cualquier momento, eso es cuestión de tiempo, pero de que va a llegar, y de que va a causar daño, eso sí no hay ninguna duda, nadie lo puede dudar, porque todavía tenemos un porcentaje de población muy grande que no está inmunizada, que está totalmente susceptible al contagio, y por esa capacidad, por lo menos el doble del contagio sobre la variable alfa, o sea, la variable que nos está afectando mayoritariamente en este momento, es del doble. Esa capacidad de contagio es 100% superior, 100% superior, y por lo tanto el daño va a ser por lo menos el doble. En ese caso, nadie puede dudar de que eso va a pasar. Muchas gracias, doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, por su tiempo y por permitirnos tener más elementos de juicio para entender lo que estamos viviendo y los peligros que todavía tenemos como país. Buenas tardes, un placer. Gracias, doctor Evans. Hola.